Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa, pero no tanta risa como lo que pasó ayer en la convención interna del Partido de Liberación Nacional. Y nada más digo risa porque a veces hay que reír para no llorar. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido por la mayoría de gente como simplemente Ernie, como Cher es simplemente Cher, Madonna es simplemente Madonna, Adele es simplemente Adele, pero yo desafortunadamente tengo la billetera completamente diferente a las de ellas tres. Bueno, y el sistema reproductivo también completamente diferente. La semana pasada le entramos a la Semana Ambiental de la UCR, donde nos dimos cuenta de que muy poca participación estudiantil está sucediendo. Solo como 4 asociaciones estaban participando, por ejemplo, de el galardón ambiental, y la Federación de Estudiantes ha estado brillando por su ausencia en los últimos años a la hora de organizar el llamado de la Unidad de Gestión Ambiental. Pero hoy vamos a darle seguimiento al tema de ambiente porque al final de la semana pasada también me terminé un libro nuevo que adquirí que se llama La basura no existe, hacia el suprarreciclaje y la economía circular del autor Christopher Bros. Christopher Bros es investigador en economía circular, emprendedor especializado en suprarreciclaje y economía circular, y lo último que es politólogo, pero lo es. Para entrarle justamente a este tema pues que es de verdad provocativo leer que la basura no existe, en especial cuando uno pasa por ciertos lugares y lo único que ve es basura, como cuando uno ve por una ventana de la Asamblea Legislativa, pero eso es otra historia. Tenemos con nosotros al autor mismo. Christopher Bros, ¿cómo está? Ernie, muy bien, estoy muy bien, gracias por tenerme aquí. Hace rato que no, la última vez fue como hace un año y medio y feliz de estar acá, gracias por invitarme. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, porque nos vimos cuando en tiempos de prepandemia, y Sí, eso como en años perro fue hace como 50 años. sí, por ahí. Muy bien, Christopher Bros. Vea, vamos a empezar con lo primero. Ahorita, y lo primero no es el primer capítulo de su libro, es como el cuarto por el que voy a empezar, no recuerdo. Ahorita, el reciclaje es como Taylor Swift, Christopher Bros. Y el suprarreciclaje es como Kim Petras. ¿Conoce a Kim Petras? No, Ay, bueno, ya le explico. A la primera todo el mundo la conoce, la veneran como si fuera la música mayor del mundo, la pomada canaria. A la segunda casi nadie la conoce, algunos la escuchan y ni saben que la están escuchando, pero tiene un culto de fieles seguidores, en especial pues gays, que la defienden como si fuera la siguiente salvadora, la verdadera salvadora del pop. Si me siguió la metáfora, comencemos pues contándome por qué es que usted es uno de esos que defiende que el reciclaje está sobrevalorado, como la Taylor Swift. Y es el suprarreciclaje el que debería moverse un poco más arriba en el top de nuestro playlist. ¿Cuál es esa distinción que usted hace? Bueno, Ernie, la respuesta, a ver, creo que el reciclaje, y no lo dice yo, lo dicen muchas personas, y yo cito en el libro a Mitchell Pham, que dice, el reciclaje ha, ha venido a hacer creer en este mundo lleno de sobreproducción y sobreconsumo, que es la solución ante todo, ¿verdad? Mientras que lo que deberíamos hacer desde un inicio es rediseñar y repensar todas las cosas. Yo creo que nunca vamos a, o al menos el escenario ideal para mí no es que se recicle el 100% de las cosas, y ahí con todas las campañas de reciclaje, que a ver, no estoy diciendo que los esfuerzos del reciclaje no tengan que seguir, claro que sí, por supuesto que sí, tienen que seguir, y mucho más fuerte de lo que son hoy en día, estamos reciclando apenas el 3%. Pero el escenario ideal es que logremos repensar los polímeros, los modelos de negocio, el packaging, repensar nuestras formas, nuestros hábitos de estilos de vida, etcétera.
eso por una parte, ¿verdad? Entonces tenemos que quitarle un poquito el peso y la importancia que le estamos dando al reciclaje y se la tenemos que dar a R's, digamos, de la economía circular, más importantes y más transversales y más vertebrales, como por ejemplo el hecho de repensar. Y lo segundo es porque, como lo decís vos, creo que tenemos que parar de hablar tanto de reciclaje y hablar más de otros procesos como el suprarreciclaje y conocer también otros conceptos como el infrarreciclaje. Porque a medida en que, y esto pasa con todo en nuestro léxico, ¿verdad? De hecho, el libro es bastante como de cómo nosotros nos hablamos sobre las cosas y por eso por eso es provocador, por eso no existe. Pero nosotros hablamos de reciclaje cuando técnicamente no estamos casi nunca reciclando, estamos infrarreciclando casi siempre y pocas veces estamos suprarreciclando. Entonces, es por eso básicamente la razón de ser por lo que creo que el reciclaje está bastante sobrevalorado y utilizado, además de sobrevalorado, utilizado. Uh-huh. Ahora, cuando usted habla de infrarreciclado, es importante aclararle a las personas que todavía no se han leído el libro, pero que lo estarán leyendo luego, que usted se refiere a cuando se realizan estos procesos, comillas, de reciclaje, pero lo que se está haciendo es degradando los materiales, por así decirlo. O sea, sí, se les está transformando, pero se les está restando, pues, valor. Mientras que el suprarreciclaje, lo que haría es tomar esos residuos que en principio podrían considerarse y se acostumbra a considerar como desechos que van para un vertedero y transformarlos a algo de mayor valor económico y pues esa sería la diferencia, ¿verdad? Que ahora muchas veces pues hablamos de reciclaje y se está dando esa degradación de esos productos, ¿verdad? Bueno, ve que sí me lo leí. Por lo menos. Sí, no, o sea, completamente. Y inclusive hay que agarrarlo en la lupa. Es decir, cada material tiene sus propias cualidades. Por ejemplo, el vidrio es difícilmente infrarreciclado. Casi siempre se recicla porque el vidrio mantiene su calidad. Pero el plástico o las botellas de plástico, cuando procesamos una, casi siempre el resultado final es infrarreciclaje. Pierde el valor. Y bueno, son dos mundos diametralmente opuestos o tres, pero los tres se tienen que dar, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que hablar de más de una sola cosa. Como siempre, muchos problemas de hoy en día es porque generalizamos demasiado. Las personas, todo, es muy general y tenemos que ser un poquito más específicos. Uh-huh. Ahora, bueno, a mí de hecho algo que me pareció curioso, seguro es el universo mandándome cosas, es que en anticipación a esta entrevista me topé un posteo del Colegio de Periodistas que decía: reciclar produce grandes ahorros en uso de materia prima y generación de desechos. El material reciclado es el que efectivamente se convierte en un producto de calidad y cantidad similar al producto original. El vidrio se puede reciclar infinitamente sin perder ninguna de sus propiedades. Contribuye. Prefiere tus productos en materiales reciclados. Si yo pasara ese posteo a través de su libro, ¿qué análisis me produciría su libro sobre ese posteo? A mí me parece sí, o sea, si lo pasamos por el libro, digamos, lo que te decía antes, sí, bueno, pueden tener razón, el reciclaje contribuye a un ahorro en materia, pues sí, se está reciclando materia que ya salió al mercado y está dándole, lo que sí dijeron bien es que lo transforma en un producto de similar valor y calidad, dijeron similar y no mayor, y eso está bien, o sea, así es el reciclaje, sí es eso, es una transformación en donde el producto final es de similar valor, pero no de mayor. Sin embargo, yo con base en su libro problematizaría el inicio, donde hablan de grandes ahorros en uso de materia prima y generación de desechos, porque a través de su libro usted menciona o desmitifica un poco esta idea insisto, de que el reciclaje es la pomada canaria y que no tiene impacto ambiental cuando se hace en lugar de otros procesos que podrían hacerse, o sea, cuando se hace sin ser necesario hacerse, porque hay otros procesos
que podrían evitar hacer esos procesos Claro. de reciclaje. Que además en el libro usted también precisa que, contrario al superreciclaje, el reciclaje requiere procesos industriales, por así decirlo, ¿verdad? Mientras que realmente el superreciclaje es como transversal a los distintos ámbitos de una sociedad, desde el individual, al empresarial, al gubernamental, etcétera. Tal vez nos puede contar un poco más de esos mitos que existen alrededor del reciclaje, que es importante que la gente entienda, pues para poner un poco en perspectiva por qué la importancia del suprarreciclaje. Bueno, yo diría que lo que acabas de decir tocaste un muy buen punto, y es el hecho de que muchas veces nos venden el reciclaje como la acción prioritaria, pero hubiéramos tenido que rechazar primero o tratar de rechazar, y si no lo pudimos rechazar, pues tratémoslo de reutilizar en la misma casa durante el máximo tiempo posible para tratar de aprovechar al máximo un material antes de ser procesado. El reciclaje, como cualquier otro proceso, requiere energía, es un proceso que pues, se pone en marcha, ¿verdad? Es como una maquinaria que se activa. Entonces, si se puede no activarla antes, genial, hagamos eso primero, ¿verdad? Y después, ok, si no nos queda otra, reciclemos. Y de hecho, hay procesos en que tiene mucho sentido reciclar, y hay procesos en los que no, ¿verdad? Yo ando mucho en contra de la bandera del reciclaje, porque justamente creo que tenemos que abrir los ojos y decir, ok, no, la verdad yo no le voy a exigir a mi empresa tanto, o no me voy a poner tan feliz cuando las empresas me hablen de reciclaje. Me voy a poner feliz cuando las empresas me hablen de cómo están repensando sus modelos de negocio, cómo están repensando el mundo de las bebidas, cómo están repensando los modelos para llevar, etcétera, 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 para que haya una reducción a la raíz. Se llaman soluciones corriente arriba. Todas las soluciones corriente arriba son mucho más importantes que las soluciones corriente abajo, y la corriente abajo es, bueno, ya me llegó el material, ahora lo reciclo. Pero antes de todo eso habían cosas primordiales que hacer. Bueno, creo que una parte del libro, usted o alguien que usted cita, dice que el problema no está en la recuperación de los desechos, sino en la generación de los desechos. Y que justamente lo que hay que resolver es pues la cantidad de desechos que se está generando, y no estar ocupándose tanto en ver cómo recupero yo tanto desecho, sino evitar que haya tanto desecho. Creo que soy yo el que dice eso. Okay. Y me parece interesante. Perfecto, perfecto. Estoy de acuerdo. Súper bien, usted es como todo lo contrario a la autoflagelación. Todo lo contrario. Ahora, antes de avanzar, me gustaría tal vez que nos ilustre con un par de ejemplos de suprarreciclaje que se está haciendo aquí en Costa Rica. Ojalá en distintos ámbitos, ¿verdad? Porque como decía, puede ser empresarial o puede hacerse a nivel individual. Yo sé que usted tuvo o tiene un emprendimiento de suprarreciclaje, entonces tal vez que nos ilustre para que la gente mastique un poco mejor esa transformación. Ok, empiezo con la definición. Suprarreciclaje, o upcycling en inglés, es el proceso en el cual nosotros transformamos desechos o materiales subutilizados en productos o cosas de mayor valor ecológico, económico y calidad, ¿verdad? En nuestro día a día hay mucho upcycling, mucho suprarreciclaje. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, un pudín es un producto hecho con pan seco y a veces un banano que está ya medio malito, y hacemos o sea, lo ponemos a cocinar, sale un pudín y sale delicioso, y eso es suprarreciclar. Y eso es un ejemplo. Aunado a eso, lo que te decía acerca de la comunicación es muy importante. Son cosas que dicen cosas. Lo chivo del suprarreciclaje es que son productos que dicen cosas, que hablan. No necesariamente, hablan cuando los pones a hablar. No si no les pones su etiqueta, en redes sociales no te expresas bien, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un pudín, ¿qué pudiera expresar un pudín? Interesante. Bueno, que hay un gran problema del desecho del pan en las panaderías por día, y que se desecha el 40-60% de los alimentos, ¿verdad? Y que no los estamos aprovechando. El problema del food waste, del desperdicio alimentario es gigante.
¿Qué otras cosas nos podemos encontrar o en qué otros ámbitos? Como lo dijiste, en muchos, en el ámbito arquitectónico, construir casas con estas, ¿cómo se llaman lo de los containers, contenedores? Eso hay una empresa costarricense que está haciendo casas y casas pequeñas o tiny houses. Vemos en Costa Rica mucho, bueno, proyectos como el de Glass Materia Studio, que suprarreciclan vidrio y los transforman en unos productos chivísimos como servilleteros, de todo. En Colombia, aquí todavía no ha llegado, pero Colombia, como estos vasos que tengo en mi mano, que es un vaso hecho con una botella de vidrio transformada en un vaso. Vemos suprarreciclaje a niveles más, digamos, ingenieriles también, que requieren de ingeniería, como el caucho transformado, el caucho de llantas, que ya no están, que ya no sirven o están desgastadas, transformados en tapetes, en protecciones para vehículos, o bien inclusive desde la silla de un avión, que es un cuero buenísimo, y bueno, lo agarramos, lo transformamos en un bolso. Hay muchos aquí en Costa Rica que hacen huella colectiva, Fraulam, The Recycle Studio, que yo siempre les dije que se tenían que llamar The Upcycle Studio. Hay sí una infinidad de procesos y de ámbitos en la arquitectura, en la gastronomía, en la producción de objetos diversos, ¿verdad? De diversos índoles en nuestras casas. Y bueno, uno muy importante que hay que mencionar es el compostaje, y creo que es uno de los que además es más accesible para que una persona se sume, digamos, al movimiento suprarreciclado. A mí y de hecho, vieras que fue muy interesante eso del compost, porque la gente se quedó extrañada de que el compost fuera súper reciclado. Es como, ok, esto es upcycling. Y pues yo mismo lo descubrí, pues tratando de hacerle check a todas las casillas que me indicaban que era súper reciclaje o no, y sí. Entonces, el compostaje me parece una forma muy efectiva. Aquí voy a hablar de un tema que justamente es algo que últimamente he estado como reflexionando y pensando y haciendo una analogía. Nosotros casi siempre en nuestro día a día hablamos de que tenemos que, entre comillas, conectarnos con el planeta, ¿no? Y que tenemos que tener cosas como conexiones, pero ¿qué es conectarse con el planeta? O sea, ¿cómo hago yo para conectarme con el planeta? A veces no es tan simple, pero he descubierto en los últimos años y meses y ahorita que me he puesto a pensar en esto, que el compostaje es una de las formas más inmediatas de volverse a sentir parte de la naturaleza, porque la naturaleza suprarrecicla todo, y además porque entonces empezás a entender cómo funcionan los ciclos, la biodegradación de las cosas, y es un acto que además desencadena muchos más. Ahora, en su libro, usted se suscribe a un libro, muy Inception de su parte, que se llama justamente Upcycling, donde se habla del superreciclaje desde una perspectiva de generación de empleos. Ahorita estamos en medio de una discusión alrededor del acuerdo de Escazú. En general, en los medios de comunicación, en la esfera pública, se tiende a hacer un divorcio entre lo ambiental y lo económico. Entonces, este punto me parece muy importante tocarlo, ¿verdad? Porque si es controversial con algo como el acuerdo de Escazú, que viene a ratificar mucha normativa que ya está en Costa Rica, todavía más controversial lo vería yo cuando si uno habla de suprarreciclaje de cara a estos sectores, ¿verdad? Porque rompe incluso con este paradigma de la pomada canaria del reciclaje, ¿verdad? Entonces, cuéntenos tal vez un poco de dónde es que saldrían esos empleos, por qué es que el suprarreciclaje es una oportunidad también de generación de empleos. ¿Cómo? En el mundo, digamos, se llama el mundo de la demolición, ¿verdad? Cuando demolemos cosas y además cuando trituramos cosas, cuando convertimos cosas básicamente en cosas chiquititas o en partículas, ¿verdad? El mundo de la demolición, tenemos básicamente
que por un, no me acuerdo exactamente la cifra, pero por proyecto tenemos muy poquitos empleos que se utilizan en este sector, mientras que en el sector del suprarreciclaje se elabora casi siempre una cadena, un encadenamiento de cosas que tienen que suceder para que el suprarreciclaje se dé. Entonces, eh, hay algo muy importante e interesante que hay que mencionar, que es que el suprarreciclaje no compite por el mínimo costo en las operaciones, y en realidad la economía circular tampoco. La economía circular no compite por ser el precio más accesible, ni más bajo, aunque efectivamente pues lo tiene dentro de, pues trata de serlo, ¿verdad? Inherentemente para que sea viable. Pero más allá de competir por el mínimo costo en las operaciones, lo que este tipo de proyectos hacen es competir por el máximo valor agregado. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para aumentar mi valor agregado? ¿Verdad? Y el valor agregado son cosas intangibles casi siempre. Es lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos y todo lo que nos comunica y todo lo que conlleva además un proyecto, que muchas veces las cuestiones de economía circular tienen múltiples impactos. Son 2, 3, 4, 5, son proyectos de 3 o más impactos. Entonces, se genera mucho empleo y sobre todo un empleo distinto de calidad y que cambia mucho el paradigma actual, justamente porque empezamos con una mentalidad muy distinta, ¿verdad? Tiene también, y eso es muy importante, porque recordemos que el mundo de el reciclaje a nivel latinoamericano es casi todo informal y pues pagado a unas cifras muy bajas, ¿verdad? El mundo del reciclaje es sumamente esclavizante e informal. Y el mundo del suprarreciclaje, al darle más valor a las cosas, más valor agregado, que eso no tiene que ver necesariamente con el costo de las cosas. Aumentar el valor no significa aumentar nada más el costo porque sí. Entonces es ahí donde se genera una nueva mentalidad, un nuevo rumbo, y se empieza a dignificar también el trabajo. Más adelante le voy a problematizar lo que acaba de decir, pero antes de entrar a la parte problemática, usted también habla, bueno, ya lo hablamos un poco, del compostaje como una de las mejores maneras de suprarreciclaje. Y acaba incluso de anotar América Latina, porque en América Latina el 60% de lo que recogen las municipalidades son justamente desechos orgánicos. Cito: si en vez de transportar esos residuos a los vertederos, las municipalidades invirtieran en centros de compostaje, esos residuos podrían convertirse en abono, fuentes de energía, empleos, etc. Ahora, eso a primera lectura suena muy atractivo, pero ¿cuál es la ruta hacia ese escenario en nuestro país, Christopher Bros? Porque cuando yo leo eso, al mismo tiempo mi lado periodístico recuerda que hay municipalidades como Pérez Celedón que ni siquiera dan recolección de basura a 10 de sus 12 distritos. Bueno, yo creo que Curridabat ha dado grandes pasos. La MUNI de Curridabat ha dado grandes pasos y interesantes en el tema del compostaje. Lo primero es la educación, ¿verdad? Bueno, ¿qué es compostar? Y lo segundo es tener las herramientas para hacerlo. Entonces, mediante una colaboración con la empresa 360, si no me equivoco, de composteras, le donaron a muchas familias sus composteras para que lo puedan hacer, y además las capacitaron en compostaje, qué se pone, qué no se pone, cómo se hace para que no te salga mal el compost, etcétera, etcétera, hasta ya poder hacerlo a nivel familiar. Yo creo que estos planes piloto, estas alianzas piloto son súper importantes para ya luego poder llegar a un nivel nacional. Hay múltiples intereses, ahorros por el lado de las municipalidades, en quitarle, por ejemplo, kilos al camión de basura de peso, que eso pues tiene que ver con cuánta gasolina gasta, ¿verdad? Y cuánto contamina. A su vez, quitarle peso y un costo al mantenimiento de los vertederos, ¿verdad? Que tienen que pagar por cada kilo que entra. Entonces, yo creo que mediante proyectos pilotos como estos de educación hay un gran paso. Luego hay otro problema o otro reto que hay que ver. Ok, listo.
Imaginémonos que todas las familias costarricenses empiecen a hacer compost y todos compostemos. ¿Cómo hacemos para distribuirlo estratégicamente en los lugares que necesitan ser fertilizados, ¿verdad? En las tierras. Ahora, usted mencionó este caso en Curridabat donde se educó a la gente, pero ¿quién educa a los gobernantes, Christopher Bros? Sí, pues yo ¿Qué, creo qué, que... qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué hay que hacer, ya sea uno a nivel individual o si usted ve que eso depende más de una presión local o cómo, cuál es la ruta hacia esos cambios? Porque sin educar a los gobernantes, nunca va a suceder. Bueno, a ver, sí, o sea, sí y no. Han habido casos en el mundo en donde actividades e iniciativas que han empezado desde lo local han llegado más bien de abajo para arriba a trascender a los gobernantes y ellos se han tenido que educar en el tema para poder hacerlo. Así como hay municipalidades que lo que primero hacen es educarse ellas mismas para luego tener estrategias con sus ciudadanos. Mira, o sea, esto es un trío de actores muy importantes. Las empresas, los estados o las legislaciones y todo, y los ciudadanos, ¿verdad? O sea, si no hay incentivos y si no hay una articulación entre estos tres actores de la sociedad, difícilmente podemos alcanzar estrategias de alto impacto, ¿verdad? Porque sí se pueden hacer cosas, pero quizás la estrategia no es de alto impacto. Yo creo que eh, estar hablando, a mí me parece algo muy chiva, muy bueno y muy increíble que hoy en día estemos hablando de economía circular, o sea, que un tema como la economía circular se esté volviendo un tema a la, entre comillas, moda. O sea, nunca antes una estrategia tan robusta había estado en la boca de todos un poquito, ¿verdad? O sea, y en temas de sostenibilidad, quizás en otras economías, sí, como la naranja o en otras, pero en temas de sostenibilidad, la economía verde no trascendió tanto, la economía azul tampoco, la economía de dona, bueno, ahí va, pero la economía circular, que es quizás, a ver, y además yo o sea, me gusta la economía circular, pero también hay un montón de otras microeconomías muy interesantes. Pero en todo caso, la economía circular es un conjunto de herramientas muy grande y muy sólido y me parece algo excelente que estemos empezando a hablar de esto. Ya estamos empezando a problematizar la sostenibilidad y a decir, ok, sí, pero creas una cosa biodegradable, pero ¿en dónde la biodegradas? ¿O es biodegradable a nivel casero o a nivel industrial? ¿Y hay una capacidad industrial, sí o no? Y yo cada vez más veo este tipo de problematizaciones y eso me parece formidable. Nunca antes, pues, obviamente, obviamente de mi edad lo había visto. Entonces. Uh-huh. Usted en la página 64 se me pone un poco poético y señala que el suprarreciclaje también se puede aplicar en la vida misma. Cito, por ejemplo, cuando reemplazamos conocimiento previo con uno nuevo que nos aporta más. Ahí yo, honestamente, ahí no lo veo tan super reciclando, porque algo nuevo por algo viejo me suena como de que algo se desechó. Pero sí lo vería más como, pues, hablar de tomar conocimientos de distintos lados, que incluso en apariencia, en algunas áreas de conocimiento pueden parecer obsoletos, y los mezclamos para crear un conocimiento con más poder de cambio en otra área que tal vez nunca se pensó que los otros conocimientos podían impactar. Yo quisiera preguntarle cuál ha sido su proceso de suprarreciclaje de ideas, de paradigmas y demás desde que se metió en el tema. Bueno, Ernie, primero tenés razón en esta frase, porque si reemplazamos un conocimiento previo por uno nuevo, quizás la palabra no es reemplazar, es sí, es transformar y juntar otras cosas, pero el superreciclaje se puede hacer con... Eso no lo digo yo, lo dice Braungart y McDonald's, y son pues digamos, los grandes, entre comillas, padres del superreciclaje. Pero una cosa que me pasó a mí al escribir este libro y un gran, digamos, superreciclaje mental fue que me di cuenta que en realidad, y por eso se llama hacia el superreciclaje y la economía circular, porque al inicio yo estaba creyendo que la, la, que el escenario ideal era que lo superreciclemos todo,
cuando no, el escenario ideal es una economía circular en donde repensemos primero las cosas y antes de reciclar tenemos que hacer otras. Y eso fue a medida en que yo me fui metiendo más y más y más en el tema de la economía circular. Entonces yo paré de pensar en el superreciclaje como, digamos, como el non plus ultra de la ecuación y a reflexionar más en qué podíamos hacer antes. Bueno, ahí también es importante aclararle a la gente porque con suerte se pueden ir de ride y pensar que superreciclaje igual economía circular y realmente el superreciclaje es uno de los medios, Exacto, es una de las herramientas. las de las herramientas que hace moverse la economía circular, al igual que el reciclaje, es Al parte igual que el también de la reciclaje. economía circular, ¿verdad? Ahora, bueno, usted da como un ejemplo de superreciclaje llamado TerraCycle, donde transforman colillas de cigarrillos en bancas y su producción forma parte de un proyecto municipal en Estados Unidos. Ahí usted apunta a algo clave que es una alianza público-privada, ¿verdad? Incluso, digamos, en este caso que yo cuando le pregunté sobre Pérez Celedón, usted también apuntó a otra alianza público-privada en Curridabat. Sin embargo, las alianzas público-privadas en los últimos años están, pues por cierto sector, están siendo demonizadas, están siendo criticadas, incluso en Twitter a veces critican al semanario Universidad porque publica eh, sobre alianzas público-privadas, donde algunos no ven ningún problema con eso. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted si usted ve posible alcanzar y moverse hacia ese escenario y hacia ese potencial del superreciclaje sin alianzas público-privadas. Yo creo que todos los casos de éxito que hay aquí en este libro, todos tienen algún elemento de una alianza y de una alianza público-privada. Porque, a ver, al pan pan y al vino vino, o sea, quienes son los mejores, bueno, en teoría, ¿verdad? Pero quienes tienen la capacidad de conectar el país y más que el país, también de forma internacional, son los estados. Quienes tienen la capacidad de innovar, de procesar, de agilizar, de hacer cosas rápidas, son las empresas, muchas veces, ¿verdad? Te cuento una que es una alianza público-privada muy ejemplar, la del, la del Seúl Upcycling Plaza. El Seúl Upcycling Plaza es como un mall o un edificio gigante, como de 14,000 metros cuadrados, si no me equivoco. Y fue a raíz de una declaratoria de Seúl de cero desperdicios o zero waste. Una vez que Seúl se declaró zero waste, empezaron un montón de empresas a llegar y a interesarse en el concepto de zero waste. Y entonces en el concepto del upcycling se crea en el año 2016 o poquito tiempo después, 2-3 años después de esa declaratoria, se crea el Seúl Upcycling Plaza, que lo que es un laboratorio de superreciclaje para ver qué podemos hacer con los materiales y con todos los materiales. Entonces, desde el estirofoam hasta esto, hasta los tenis, hasta la minería urbana, o sea, baterías y cuestiones de tecnología. Entonces, ciertamente habrán empresas que lo logren sin una alianza público-privada. Habrán, de fijo. Pero el éxito más rotundo, creo, y las estrategias de alto impacto que yo he visto en los casos de upcycling tienen muchos tintes de alianzas público-privadas, como la de TerraCycle, en donde, ¿qué hizo la municipalidad? La municipalidad recolectó cientos de miles de colillas de cigarrillos en unos vertederos bien diseñados, bien hechos por TerraCycle. TerraCycle no le dijo a la municipalidad, diseñeme esas cositas para recoger las colillas. Sabía que la municipalidad no es tan buena para diseñar cosas. Entonces, TerraCycle le dijo, yo se las diseño. Se las diseño llamativamente, se las diseño para que comuniquen, se las diseño, etc. Y la municipalidad lo que hace es programar el servicio de recolección y listo. Se van, se entregan y ya empieza a hacer un engranaje interesante ante un desecho tan importante como las colillas de los cigarrillos, que son extremadamente contaminantes y todo el mundo dice que no se puede hacer nada, o sea, que no hay reciclaje para ese elemento y TerraCycle le encontró una posibilidad. Ahí van, poquito a poquito, ¿sí? Encontrándole más. Ok.
Ahora, usted me dijo que uno de los principales resultados del proceso de superreciclaje mental que usted ha llevado en el marco de la creación de este libro fue, irónicamente tal vez, que el suprarreciclaje no está para ponerse en el pedestal de los pedestales, sino inserto dentro de una economía circular. En el libro, de hecho, y con suerte eso tal vez sea parte de ese proceso, el resultado de ese proceso de superreciclaje mental, usted reconoce que el superreciclaje está en desarrollo y que ahorita realizar diversos procesos de superreciclaje puede ser igual o más caro y de mayor gasto de recursos que el reciclaje porque no están las tecnologías para realizar algunas de las transformaciones que son necesarias. Ante ese escenario y esa debilidad o esa, sí, digamos, esa debilidad, y todos tenemos fortalezas y debilidades del superreciclaje, ¿cuál es el argumento para uno como individuo y para las empresas de favorecer el proceso de superreciclaje? Bueno, de hecho a mí me pasa con eso y me pasa con muchas personas, sobre todo en México, que, que defienden el plástico porque es ecoeficientemente mejor, a veces hasta que el vidrio o algunos otros materiales, porque a partir de un análisis de ciclo de vida, efectivamente una bolsa de plástico puede ser más ecoeficiente que una bolsa reutilizable, por ejemplo, utiliza menos recursos, tiene una menor huella de agua, etcétera. Hay un montón de cosas. Yo creo que aquí lo que es realmente importante y es algo que hay que tener en cuenta en toda transición de un modelo A a un modelo B, es que justamente en este periodo en donde las cosas empiezan a cambiar, hay problemas, hay ineficiencias y hay incoherencias y hay eh, procesos que no son óptimos para nada, porque la maquinaria pesada está ideada para hacer una economía lineal, está ideada para desecharlo todo. Eso es realmente muy fácil y muy eficiente, porque lo desecho todo y trato de usar lo mínimo en cuanto a los recursos. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos una ola inmanejable eh, de desechos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo creo que yo al final, en el capítulo número 4 se empieza a hablar de ya el alcance, cuál es el alcance del suprarreciclaje y entonces a dónde deberíamos ir. Y yo creo que es natural y uno como ciudadano tiene que saber, entender que es natural que a veces hayan procesos que no son óptimos y productos que no son óptimos, como hasta los productos biodegradables que no se biodegradan también. Ok, pero démosles todavía un poquito de tiempo, un poquito de tecnología más y innovación. Vamos a ver que poco a poco vamos a ver aumentos considerables en la efectividad y en nuevas tecnologías que lo van a permitir. Ese es mi punto de vista porque no podemos ser cortoplacistas en este nuevo plan y en general en muchas cosas. Tenemos una visión muy cortoplacista cuando no estamos viendo la transición tan grande que está habiendo, ¿verdad? Y está empezando. Ahora, esa transición durará más o menos dependiendo de las circunstancias de donde estemos hablando, ¿verdad? Digamos, una cosa es Latinoamérica y otra cosa es ciertos lugares de Europa, Estados Unidos, etc. En el caso de Costa Rica específicamente, bueno, estamos, como le dije al inicio, a las puertas de una campaña presidencial. ¿Qué es lo que le gustaría a usted escuchar en un candidato o candidata presidencial de ser, si uno de estos candidatos o candidatas decide efectivamente llevar la transición hacia una economía circular, el superreciclaje como una de las herramientas hacia esa economía, como una de sus consignas en su plan de gobierno, ¿qué es lo que a usted le gustaría ver en ese plan de gobierno? Porque, digamos, claramente prometer la transición sería demagogia, ¿verdad? Claro, claro. O sea, ¿qué sería lo realista, verdad? Porque claramente no puede prometer, vamos a desarrollar todas las tecnologías, de dónde va a salir la plata para eso, ¿verdad? Vamos a cambiar en 4 años los modelos y entonces
¿Qué va a pasar con los empleos que se van a perder mientras los otros nuevos se generan? Entonces, ¿qué es algo realista que usted desearía ver en un plan de gobierno? Bueno, primero, algo realista y que esto difícilmente se plasma o no sé cómo se podría plasmar en una hoja de ruta, pero la educación es lo primero. Tenemos que entender realmente qué es la economía circular y desde los dirigentes, ¿verdad? O sea, tenemos que entender realmente qué es la economía circular y cuál es además nuestro estilo de economía circular, entre comillas, tropicalizada o ideal para nuestro contexto y para nuestro país. Es muy distinto. Además, ya cuando uno entiende qué es la economía circular, ok, ahora sí, entonces hablemos de qué tal si el ejemplo, si el Estado predica con el ejemplo y empezamos con compras públicas circulares. ¿Qué tal si el Estado predica con el ejemplo y empieza este tipo de declaraciones cero desperdicios en el seno de sus edificios, ¿verdad? Empiezan a ver, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa y en el futuro, bueno, en el futuro gobierno central o digital, o en el seno de los ministerios, si empiezan a ver este tipo de declaratorias de cero desperdicio, de circularidad. Que también, qué importante sería si nos ponemos a medir los índices de circularidad de Costa Rica y de nuestras empresas también, de una a una, ir ahí y medir. Y cuando vamos a medir nos damos cuenta que, no tenemos a la gente especialista en medir los índices de circularidad. Entonces, tenemos que educarnos, tenemos que ir a capacitar a tales costarricenses para que lleven el curso para poder medir cuál es el índice de circularidad de las cosas. Así es como uno se va dando cuenta que, o cuando uno va dando pasos estratégicos. Una cosa interesante es que el aspecto de la creatividad también es algo recurrente a lo largo del libro, porque realmente en todos los niveles que se puede dar el super reciclaje hay un fuerte componente de creatividad. Sin embargo, cuando se plantea que el super reciclaje aspiraría a permanecer accesible, a mí me surge una duda, Christopher Bros, y es que la creatividad suele ser cara. Entonces, ¿cómo es que se logra mantener la accesibilidad de los productos super reciclados cuando la creatividad muchas veces es cara? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con el hecho de que la creatividad sea cara. De hecho, el ejemplo de Latinoamérica, somos súper recursivos y somos muy creativos. A veces yo no quiero hacer una cosa que se hace mucho, que es romantizar la pobreza, pero generalmente cuando una persona tiene pocos recursos, hace cosas muy creativas para lograr sus objetivos, ¿verdad? Sus productos o lo que quiera hacer. Entonces, bueno, de ahí eso es una forma de lograrla. Pero yo creo que lo que más te estás refiriendo es como, ok, sí, tener ya departamentos y una estrategia además de comunicación Pues creativa. yo me refiero, por ejemplo, al diseño. O sea, por ejemplo, este ejemplo del que hablamos, de las colillas de cigarrillos, Ah, sí. allí yo me refiero a ese tipo de creatividad. O sea, porque originalidad es espontánea, por así decirlo. Ajá. Diseño creativo no es espontáneo. Sí, hay una intencionalidad. Sí. Y en muchos ejemplos hay un diseño creativo. Y digamos, pues la persona puede ser muy altruista y no cobrar por su diseño creativo. Pero me parecería que se estaría generando como una precarización de las profesiones del diseño, digamos. Sí, completamente. En eso sí, tenés toda la razón y en Latinoamérica cuesta mucho además invertir en R&D, en investigación más desarrollo y en diseño. Cuesta, o sea, no hay tantos fondos para hacerlo. Eso es cierto que en otras latitudes encontrar buenos diseños, ¿verdad? De las cosas es más fácil. El precio de lo superreciclado y el precio de la sostenibilidad es un debate que estamos teniendo últimamente, ¿verdad? Mucho como, y es ok, listo, pero ser eco es mucho más caro.
Bueno, sí, muchas veces sí, y yo no sé muy bien, bueno, no, sí, tengo algunas cosas que decir sobre eso. Primero, yo creo que durante mucho tiempo hemos estado pagando un costo de mentira, un costo irreal de las cosas. No hemos, una camisa que cuesta 1 euro o una hamburguesa que cuesta $1, no cuesta eso. En realidad cuesta muchísimo más porque estamos omitiendo de eso la factura del agua que no se la cobró la municipalidad de la empresa, estamos omitiendo de eso el costo ambiental de las cosas y el costo real de las cosas es muy importante que lo volvamos a recuperar para nosotros también poder pues mitigar ciertos de nuestras acciones. Habiendo dicho eso, que es un debate completamente, es enorme ese debate del costo real de las cosas, hay otro elemento, y es que muchas veces las sociedades que más contaminan, pues tienen más recursos y están en otros lados. Y por dicha, en esos mismos lados y con esos mismos recursos se están dando las alternativas. Entonces, ok, bueno, quizás este producto sea muy caro, pero me lo está comprando el público meta más contaminante que yo podía tener, así que en cierta forma está bien. Es todo un debate, la accesibilidad de esto y la accesibilidad de la sostenibilidad. Yo creo que debería ser mucho más accesible para todos y creo ciertamente que las acciones individuales, que hay acciones individuales para todo el mundo, eso sí, hay accesibilidad, pero cuando hablamos de productos o super reciclados, estas cosas, es complejo el debate. Ahora, yo tal vez de lo que aprendí del libro, juxtapondría a esta preocupación sobre pues, el costo, el impacto que tiene el diseño en el precio, puede tenerlo en el precio de algo en lo que usted insiste, que es la parte de la comunicación, ¿verdad? Usted insiste, por ejemplo, en que las etiquetas de un producto super reciclado no es nada más hecho en tal lugar, sino hecho con qué, por qué hecho con eso, cuál es el impacto de eso, porque entonces ahí lo que uno está, digamos, si eso fuera una prenda, que por el diseño podría encarecerse, es muy distinto pagar por una prenda que estar pagando por una prenda que es solución para un problema país, ¿verdad? Para un problema global, para un problema que me preocupa. Entonces eso yo creo que mitigaría la preocupación o el impacto en el bolsillo del consumidor, porque no está comprando la prenda, está comprando también una solución, está contribuyendo también a resolver un problema, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo importante. Y me lleva a la otra pregunta, que es que, para ir cerrando, el libro es una gran provocación. A mí me pichaseó el cerebro. Pero me dejó como vacío en el estómago, Christopher Bross. Porque, y tal vez entonces podemos empezar a hablar de su segundo libro, que usted todavía no, tal vez no lo sabe, pero yo le tengo el tema. ¿Qué es y ahora qué? Porque entonces ahora yo me hallo, producto del conocimiento que adquirí, constantemente preocupado por las cosas que estoy haciendo. Entonces me termino de peinar con mi crema de pelo y digo, uy, Dios mío, se acabó. De esto va para el reciclaje, pero, bueno, esto es como un product placement. Esto va para el reciclaje, pero uy, man, no debería ir al reciclaje, debería buscar hacer algo más. Pero, o sea, ¿qué más puedo hacer yo con esto? Porque yo no me voy a poner de super reciclador profesional. ¿Y dónde está el que sí está super reciclando estas cosas? ¿Está cerca de mí? ¿A dónde está? Igual así con todo, Christopher Bross. O sea, usted ha estado en mis pesadillas en la última semana. Porque no siento que no sabemos. O sea, yo no sé hacia dónde ir. Entonces yo quisiera que usted me contara desde su experiencia hacia dónde, o sea, ¿ahora qué? Porque creo que por lo menos uno tiene que empezar a reconocer ciertos límites en el aquí y ahora que uno tiene, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas que uno desearía hacer que dependen de que otras personas físicas o jurídicas la hagan. ¿Cómo lidia usted con eso, digamos? Porque no creo que usted recicle todo lo que le gustaría reciclar, suprarrecicle todo lo que le gustaría suprarreciclar. Entonces, ¿cómo lidia usted con esa parte?
O sea, ¿qué es lo Bueno, que usted espera de nosotros, Christopher Bros, de nuestros estilos de vida? bueno, yo, digamos, yo estaría satisfecho con que alguien, con una persona individual, composte, se ponga a compostar. Yo creo que hay varias veces en el libro, y eso espero haber sido como lo suficientemente claro en decir que las corporaciones y los estados tienen un gran peso y yo siempre intento quitarle un poquito la ecoansiedad y la ecofobia a los individuos y no hacerlos los responsables de todo, ¿verdad? Porque creo que muchas veces, inclusive las empresas grandes, nos manipulan mucho y le dicen, no, yo lo hago, yo este producto, este plástico lo hago reciclable, es el individuo el que no recicla, eso es un problema de educación y tal, pero yo lo estoy haciendo súper bien. Y entonces la culpa es del individuo y del individuo y del individuo y del individuo. Y a mí no me gusta pues eso, porque si bien es cierto que hay cosas que nosotros podemos cambiar desde nuestra individualidad, eh, la gran estructura y la gran máquina es la que tienen que cambiar. Me parece muy llamativo, muy lindo que vos te pongas a decir que ahora estás viendo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿A quién se lo puedo dar para que lo suprarrecicle? Bueno, justamente eso es algo de lo que yo sí intentaba despertar, es como, ok, esta conciencia de ahora qué, pero la dicha, y te cuento una anécdota, es que esa misma reflexión que tuviste vos, la tuvo Carla Chávez de eCoins, que leyó el libro, y Carla Chávez me llamó después y me dijo, Christopher, yo no sabía porque en el libro hablo de la importancia de crear categorías, ¿no? La categoría del superreciclaje debería ser una categoría dentro de todo. Para nosotros, por ejemplo, vos, ¿a dónde llevo a superreciclar esto? Bueno, y si hubiera un catálogo de empresas superrecicladoras, si lo hubiera sería muy bueno, ¿no? Pero no la hay. Y entonces Carla Chávez, que es la fundadora de eCoins, me dijo, Chris, yo quiero que eCoins tenga un catálogo de superreciclaje y ya está, lo puedes ver hoy te puedes poner en eCoins, poner la página, ellos ya tienen una categoría de super reciclaje a 2 días después de haber leído el libro y lo están llenando. Me dijeron que les pasara a todas las empresas que yo conocía para irlo llenando, ¿verdad? Entonces, o sea, sí ha despertado cosas que la verdad me tienen muy feliz y es eso, como de los accionables, ¿verdad? Tal vez vos no sos Carla Chávez y no tenés eCoins, pero bueno, por dicha también lo leyó ella y decidió hacer algo al respecto. Entonces, Ernie, vos te recomiendo hablar con eCoins, conectarte con eCoins. Como individuo, en serio, llevar las cosas a eCoins y todo, pero bueno, Colones además me parece genial. Ujú. Ahora, yo he visto, esto no lo mencionó en el libro, pero usted sí mencionó en sus redes el ecologismo imperfecto. Ah, sí. ¿Qué es eso? Porque eso sí me dio un poco de paz. Ah, sí, a mí me parece que ya, vea, Ernie, nosotros le damos tan duro a los ecologistas y a la sostenibilidad. O sea, ¿por qué nosotros nos tratamos peor o nos exigimos todavía más que le exigimos a quienes realmente están causando el problema en un primer lugar? Y yo creo que, bueno, o sea, hay que como llevarnos un poquito más suave. O sea, estamos llevando estilos de vida más sostenibles, pero no por ende no te culpabilices por tomar un vaso de agua o por comprar un lapicero. Yo hace poquito hice una cuestión ahí en redes sociales en donde les pregunté a las personas qué tan ecoansiosas o con ecofobia estaban y me respondían que hasta inclusive habían tenido pensamientos de mejor no existir o mejor no tener un hijo o mejor no existir, porque de por sí contamino tanto. Y me parece tristísimo porque lo mejor que tenemos en este planeta para mí es la posibilidad de vivir, de coexistir en este planeta junto a otras personas. Pero bueno, ya yéndome de eso, el ecologismo imperfecto es importantísimo porque valen más 1000 ecologistas imperfectos que uno completamente perfecto. Y además, no existe la perfección, no existe el 100% en la sostenibilidad, no hay nada 100%. Así que si alguien está haciendo cosas paulatinamente y pues se ve en el error o tal vez no está haciendo otra cosa, no importa, eso está genial. El ecologismo imperfecto es un movimiento, se ha convertido en campañas internacionales y todo,
que lo que viene a decir la gente es, oigan, continúen ustedes, van muy bien y no se traten tan duro. O sea, vamos a ir aprendiendo todos en esta ruta. Ok, bueno, eso me parece una buena nota para cerrar la entrevista porque, como le digo, después la gente se lee el libro y yo me puedo poner, o sea, puede poner igual de ansiosas que yo, porque no solo es lo que uno desearía hacer y no puede hacer, sino también de la impotencia de que hay ciertos cambios que no dependen de uno, o sea, dependen de otras esferas superiores, ¿verdad? Sí. Para cerrar, ¿dónde pueden adquirir el libro? ¿De qué manera lo pueden adquirir? Yo pensé que no íbamos a poder hablar de eso porque no sabía si se podía mencionar a una empresa, entonces ya estaba listo para decir, lo pueden conseguir en Yamuni. En Yamuni lo pueden conseguir el libro en Costa Rica y pronto va a estar a la venta en Colombia y en México. Pero también hay versiones digitales, mijito. Sí, Promueva, también. mijito, Claro, promueva. claro. Sí, no, tenemos unas super versiones digitales. Hay una versión digital en Amazon, en Kindle, y hay una mejor versión digital en una modalidad en mi página web, christopherbros.com. Christopher se escribe muy raro, pero bueno, ahí averiguarán por algún momento, en algún lugar. Y la modalidad es paga lo que quieras. Ok, perfecto. No se escribe tan raro, ni que fuera armenio, Hey, con es que CH y con PH. bueno, igual pueden buscar en Google, la basura no existe y ahí les sale muchos enlaces, pero en mi página web tienen la opción de pagar lo que quieran por el ebook, desde $1 hasta lo que quieran. Perfecto, bueno, ahí ya lo escucharon. Muchas gracias a Christopher Bros, investigador en economía circular, emprendedor especializado en suprarreciclaje y economía circular, y lo último que es politólogo. Ahí pues ojalá que lean el libro, se lee así, es como está lubricado este libro, básicamente. Qué bien. Todo fluye. Qué dicha, Entonces, qué dicha. pues, muchas gracias a Christopher Bros y pues nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias a vos, Ernie, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy escuchando.